Aquella mañana firmé los papeles de mi divorcio. Esa misma tarde, mi exmarido llevó a su amante a comprarse un Rolls Royce. Le dijo, solo cuesta $1.000.000. Si te gusta, nos lo llevamos. El vendedor respondió, lo siento, señor. Las 3 tarjetas han sido rechazadas. El tribunal del condado de Los Ángeles estaba inusualmente frío aquella mañana. No era el frío agresivo del aire acondicionado llevado al extremo, sino ese frío profundo que se siente en la forma en que la gente se mira. Cuando viene aquí a firmar un papel que pone fin a una vida construida en común, yo estaba sentada con la espalda recta en una silla de plástico gris, sosteniendo un bolígrafo azul barato. La punta descansaba suavemente sobre la última página del acuerdo de divorcio. Sobre la mesa, los documentos estaban apilados con una pulcritud casi absurda, como si todo pudiera doblarse, guardarse en un cajón y fingir que nunca existió, pero yo sabía que algunas marcas no quedan en el papel, se graban en él. Corazón, frente a mí estaba Richard, el hombre con el que había estado casada durante 5 años, tenía las piernas cruzadas, el cuerpo recostado hacia atrás, una mano jugando distraídamente con un encendedor cipo plateado y la otra sosteniendo un cigarrillo sin encender. En sus ojos no había odio ni tristeza, era la mirada de un hombre que, con cada fibra de su ser, creía que estaba ganando, la mirada de alguien que se siente en lo alto, observando a una mujer a punto de caer del pedestal al que él llamaba esposa. Sonrió con suficiencia. Su voz era lenta, pero lo bastante alta para que los demás que esperaban cerca pudieran oírlo. Una vez que firmes eso, Eleanor, dejarás de ser la señora Hayes, y no creas ni por un segundo que este divorcio significa que eres libre. No habrá nadie que pague la hipoteca, ni las facturas, nadie que te mantenga como a una niña. Tienes 30 años. ¿Qué vas a hacer ahora? Volver a casa de tu madre. No levanté la vista. Pasé a la página donde debía firmar, acerqué el acuerdo hacia mí y coloqué el bolígrafo exactamente donde iba mi nombre. Mi mano no tembló, ya había temblado lo suficiente durante las largas noches sin dormir, escuchando si su coche regresaba tarde, oliendo el perfume ajeno impregnado en su cuello, escuchando mentiras tan suaves que solo podías creerlas o volverte paranoica. Yo había elegido una tercera opción, silencio, observación y registro. Richard me miró como si yo fuera un mueble pasado de moda. Soltó una risa corta y seca. La ley del hielo, no finjas ser fuerte. Te has acostumbrado a vivir de mí. Firmé mi nombre. La letra era limpia, ordenada, sin un solo trazo fuera de lugar. Al dejar el bolígrafo sobre la mesa, sentí como si una puerta se cerrara de golpe dentro de mi pecho. No la puerta de un amor que había muerto hacía tiempo, sino la puerta de mi propia resistencia silenciosa. Empujé el acuerdo hacia Richard. El papel crujió. Era un sonido pequeño, pero para mí fue como el chasquido de una cuerda al romperse. Richard tomó el bolígrafo y firmó con la rapidez de quien confirma la recepción de un paquete. Lanzó el bolígrafo sobre la mesa y se levantó, acomodándose las solapas de su traje negro a medida, el mismo tipo de traje que yo planchaba con cuidado todos los lunes por la mañana para que saliera de casa como un rey. Miró hacia la puerta, donde una joven se apoyaba en la pared con los brazos cruzados. Su maquillaje era impecable, como de portada de revista. Un vestido ceñido y tacones de aguja la hacían parecer medio metro más alta que yo, y el bolso de diseñador que llevaba era uno que yo había contemplado durante mucho tiempo tras un escaparate antes de decidir que era un lujo innecesario. Me vio mirarla y sonrió, una sonrisa tan fina como el filo de una cuchilla. Ya terminaste, Richie. Tengo cita para el coche y esto me está haciendo perder el tiempo. Richard se acercó y la rodeó con el brazo. Su voz era empalagosa. ¿Qué prisa hay? Ya acabamos. Luego volvió a mirarme, con los ojos brillando de un placer malicioso. Eleanor, para que lo sepas, esta tarde voy a llevar a Amber a recoger su coche nuevo. Un Rolls Royce, 1.000.000, quizá un poco más. Apostaría a que no tocarás un volante así en toda tu vida. Por fin levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos, no para suplicar ni para preguntar. Lo miré como se mira a un desconocido que cuenta una historia vacía. Les deseo a ti y a Amber una vida entera de felicidad, dije despacio, con claridad. Mi voz era tan calmada que me sorprendió incluso a mí. Amber hizo un puchero, inclinando la cabeza con burla. Oh, escúchenla, tan noble. ¿Puedes dejar el teatro, cariño? Se te nota el rencor por todas partes. Richard se rió y la llevó hacia la salida. Antes de marcharse, lanzó un último comentario por encima del hombro, como quien arroja un pegote de barro.
Y no vengas arrastrándote cuando estés en la ruina. A partir de ahora, hemos terminado por completo. Me levanté, doblé mi copia del acuerdo de divorcio y la guardé en el bolso, en un bolsillo interior. La pantalla de mi teléfono estaba encendida, en ella había una larga hoja de cálculo. Números, columnas, gastos detallados, cada transferencia, cada venta de acciones, cada retiro extraño que había desaparecido de nuestras cuentas conjuntas. Había pasado incontables noches cruzando datos, guardando recibos, tomando capturas de pantalla, solicitando extractos bancarios, reuniendo cada prueba como si fueran fragmentos de vidrio roto. Durante 5 años, la gente pensó que yo solo sabía cocinar y limpiar, pero algunas mujeres, cuanto más las subestiman, más aprenden a sobrevivir en silencio. Salí de la sala y recorrí el largo pasillo que conducía a la entrada principal. El sol brillante de Los Ángeles caía sobre el suelo de baldosas claras. Respiré hondo, sintiendo que, por primera vez en años, respiraba con mis propios pulmones y no con el peso de mi aguante. Detrás de mí, los tacones de Amber resonaron en el suelo, acompañados de su risa triunfal. Oh, Richie, quiero el pantón blanco, es precioso, compremos hoy mismo, quiero conducirlo para ir a cenar esta noche. La voz de Richard fue firme. Decidida. Si te gusta, es tuyo. $1.000.000 para mí es solo un número. Me detuve un instante, pero no me giré. No iba a dejar que vieran mi rostro, no por miedo, sino porque me negaba a gastar una sola expresión más en ellos. Metí la mano en el bolso, mis dedos rozaron el teléfono como si tocaran una promesa. Abrí mis contactos y busqué el nombre que había guardado hacía tiempo. Mr. Davis, Esquire. Escribí un mensaje corto y preciso. Está firmado. Proceda según lo planeado. Solo unos segundos después, la pantalla vibró. Recibido. Todo está listo. Déjelos entrar. Apagué la pantalla y guardé el teléfono en el bolso. Afuera, el tráfico de la ciudad seguía su curso habitual. La vida continuaba a su propio ritmo. Me quedé bajo un árbol de jacarandá frente al juzgado, observando a la gente pasar, y sentí como una calma extraña se posaba sobre mí, no la calma de la tristeza, sino la calma de una decisión tomada y ejecutada. Richard creía que yo salía de ese matrimonio sin nada. Creía que era débil, que tenía miedo, que me derrumbaría. No tenía ni idea. Me había estado preparando para este día desde el momento en que encontré la mancha de lápiz labial en el asiento del copiloto y el recibo del hotel escondido a toda prisa bajo la alfombrilla. Cada vez que mentía, yo lo anotaba. Cada vez que el dinero desaparecía de nuestra cuenta conjunta, yo lo rastreaba. Cada vez que tomaba algo que pertenecía a nuestra familia para derrocharlo en otra mujer, yo guardaba silencio. Necesitaba que se sintiera demasiado confiado. Paré un taxi y subí. ¿A dónde, señora?, preguntó el conductor mirándome por el retrovisor. Le di la dirección con la misma calma que si fuera a una cita cualquiera. Al concesionario de Rolls-Royce en Beverly Hills. El conductor hizo una breve pausa y luego soltó una risa algo incómoda. Ahí es donde está el dinero grande, de compras de coches. Miré por la ventana. Al sol deslizándose sobre el asfalto, dentro de mí, una pequeña llama acababa de encenderse. No era furiosa ni ardiente, sino constante, resistente, como brasas encendidas. Sí, dije, voy a ver una obra de teatro. El taxi se detuvo frente al concesionario de Rolls-Royce en Wilshire Boulevard justo cuando el reloj marcaba las 3. El edificio era un monumento imponente de vidrio y acero, brillando bajo el sol de California, reflejando el cielo como un diamante gigante entre palmeras. Bajé del coche, ajusté la correa de mi bolso y respiré hondo. El aroma del cuero de alta gama y la ráfaga fría del aire acondicionado me envolvieron en cuanto las puertas automáticas de cristal se abrieron, trayendo consigo una sensación de lujo deliberado, inalcanzable, una sensación que antes me hacía pensar que pertenecía a otro mundo, uno que no estaba hecho para una mujer que, hasta hacía poco, pasaba sus días preocupándose por la lista del supermercado y la cena. Dentro, la sala de exhibición era serenamente opulenta. El suelo de mármol pulido reflejaba la luz suave de las lámparas de araña. Coches enormes y silenciosos descansaban como bestias raras dormidas. Caminé despacio, manteniendo un perfil bajo. Mis ojos recorrían los vehículos, pero mi atención estaba en el espacio, en la ubicación del mostrador de pagos, las entradas, las salidas y las cámaras de seguridad discretas en el techo. No estaba allí para comprar un coche, estaba allí para presenciar una demolición. Un joven vendedor, con traje impecable y sonrisa calculada, se acercó.
Buenas tardes, señora. ¿Hay algún modelo que le interese? Le devolví una sonrisa leve y educada. Solo estoy mirando por ahora. Quizá vuelva más tarde con algunas preguntas. Asintió con cortesía y se retiró. Me detuve junto a un Ghost plateado, saqué el teléfono y fingí tomar algunas fotos. La pantalla reflejaba mi rostro, inquietantemente tranquilo. En mi mente, cada detalle del plan se reproducía con absoluta claridad. Sabía que Rachel vendría, no podía resistirse. Con su necesidad de ostentación, elegiría el escenario más público y caro para confirmar su nueva vida. Y sabía que traería a Amber. Ella era el público que más quería impresionar. No tuve que esperar mucho, menos de 10 minutos después. El clic rápido y seco de unos tacones de aguja resonó desde la entrada principal, seguido por la voz que había escuchado durante 5 años en todos sus tonos, del más tierno al más cruel. ¿Ves, Amber? Te dije que este concesionario tiene el pantón más bonito de todos Los Ángeles. Richard entró con Amber del brazo, llevaba un traje azul marino, camisa blanca impecable y una corbata perfectamente anudada. Amber vestía un vestido blanco ceñido, el cabello en ondas perfectas, el rostro cubierto por un maquillaje meticuloso, se movía como si caminara por una alfombra roja. Con los ojos recorriendo la sala con orgullo descarado, me desplacé un poco, usando el cuerpo del coche para ocultarme lo justo para que no me vieran de inmediato. Quería verlos en su punto más alto. En su momento de absoluta confianza, un vendedor se apresuró a recibirlos, cambiando de inmediato su postura. Bienvenidos, señora, vienen a ver el pantón, supongo. Richard asintió, con la voz rebosante de seguridad. Así es, a mi esposa le gusta el blanco. Todavía lo tienen. La palabra esposa fue pronunciada con énfasis. Un golpe deliberado a la tinta que apenas se había secado en nuestros papeles de divorcio. Amber soltó una risita y se pegó a él. Oh, Richie, me hace sonrojar. Sus ojos se movieron por la sala y, de pronto, se clavaron en mí. Durante una fracción de segundo, la sorpresa cruzó su rostro, seguida enseguida por un desprecio puro. Tiró del brazo de Richard y susurró lo bastante alto para que yo lo oyera. Mira quién está aquí. Supongo que vino a ver lo que nunca podrá tener. Richard giró la cabeza. Al verme, se quedó inmóvil un instante, antes de que una sonrisa amplia y condescendiente se dibujara en su rostro. Eleanor, qué sorpresa verte aquí. Salí de detrás del coche y los enfrenté directamente. Yo también quería ver los coches. Amber se burló, recorriendo con la mirada mi blusa sencilla y mis pantalones. ¿Te gustan los Rolls Royce? Qué tierno, pero estos están un poco fuera de tu alcance, ¿no crees? No le respondí. En lugar de eso, miré al vendedor y le hice una pregunta simple y tranquila. ¿Qué tipo de motor tiene este Ghost? Antes de que el joven pudiera contestar, Richard intervino, con una voz cargada de superioridad. Solo está mirando escaparates. ¿Por qué no nos atiende primero? Nos llevamos el pantón hoy. Se volvió hacia Amber, suavizando el tono hasta hacerlo exageradamente cariñoso. Sí. ¿Te gusta? Lo compramos. Solo cuesta $1.000.000. El vendedor los condujo rápidamente hacia el pantón blanco situado en el centro del salón. Amber lanzó un suspiro exagerado y pasó la mano por la carrocería con un gesto ostentoso. Es perfecto. Me encanta. Richard asintió. Sacó una billetera gruesa de cuero y extrajo una tarjeta negra de crédito de alto límite. La colocó en la mano del vendedor como si fuera una simple tarjeta de visita. Pásela, pagaremos el monto completo. La atmósfera en la sala de exhibición pareció ralentizarse. Algunos otros clientes giraron la cabeza. $1.000.000 no es una cifra que se escuche gastar en una tarde cualquiera de martes. Amber estaba de pie a su lado, el mentón en alto, los ojos brillándole con una satisfacción arrogante. Yo me encontraba a unos pasos, recostada ligeramente contra otro auto, con el teléfono en la mano. Mi corazón latía con calma. No estaba nerviosa, no estaba ansiosa, sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Solo estaba esperando a que se levantara el telón. El vendedor llevó la tarjeta al mostrador de pagos. Richard cruzó los brazos, la viva imagen de la riqueza despreocupada. Amber se giró hacia mí, con una sonrisa burlona en los labios. Ya ves, Eleanor, hay cosas en la vida que no se consiguen solo por desearlas. La miré directamente a los ojos. Tienes razón, algunas cosas parecen sólidas, pero por dentro están vacías. Frunció el ceño, sin entender del todo, cuando un pitido seco y agudo salió del mostrador. El vendedor miró la pantalla del lector de tarjetas y volvió a introducir los números.
Sus cejas se juntaron ligeramente, Richard frunció el ceño. ¿Por qué tarda tanto? El vendedor alzó la vista. Con un atisbo de confusión en su sonrisa profesional. Señor, lo siento. Pero la transacción fue rechazada, el aire en la sala se quedó inmóvil. Amber giró la cabeza bruscamente hacia Richard. Rechazada. ¿Qué significa eso? Richard forzó una risa y agitó la mano con desdén. Seguro que es cosa de la máquina. Pásela otra vez. El vendedor obedeció. La pantalla volvió a mostrar el mismo texto rojo. Yo estaba allí, sintiendo que veía una película a cámara lenta. Sabía que esto era solo la escena inicial. Richard sacó otra tarjeta, esta vez una platino, y la lanzó sobre el mostrador. Use esta. El vendedor ahora se movía con más cuidado, de forma deliberada. Una vez más, la transacción fue rechazada. Amber empezaba a perder la compostura, su voz subiendo de tono. Richie, ¿qué está pasando? Richard no respondió. Sacó su tercera tarjeta, la exclusiva Amex negra solo por invitación, y la pasó él mismo. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire acondicionado. El vendedor pulsó Enter. La pantalla se iluminó con las mismas palabras de siempre. Señor, dijo el vendedor, con una inquietud ya evidente, esta tarjeta tampoco funciona. Amber se quedó paralizada. Richard se quedó mudo un instante y luego su rostro se puso de un rojo oscuro, lleno de rabia. Que, eso es imposible. ¿Cómo pueden haber sido rechazadas las tres? Observé cómo las capas de su confianza fabricada se desmoronaban, una a una. Yo no me moví, no dije nada, solo permanecí allí, testigo silencioso del momento que llevaba meses preparando. Esto no era el final, era solo la primera puerta cerrándose de golpe. El silencio en la sala era tan denso que parecía tener peso. Las lámparas de cristal seguían brillando, el mármol seguía reluciendo, y los autos de millones de dólares permanecían en su orgulloso silencio. Lo único que había cambiado en los últimos 5 minutos eran los rostros de Richard y Amber. Sus expresiones transformándose segundo a segundo, de una forma imposible de ocultar. Yo seguía a unos pasos, con el teléfono suelto en la mano y el corazón tan tranquilo como un lago en calma. Cuando el polvo se asentó, Richard avanzó hacia el mostrador de pagos y arrebató una de las tarjetas negras de la mano del vendedor, la giró una y otra vez, como si buscara un defecto, como si pudiera obligarla a funcionar a base de incredulidad. Esto es imposible. Usé esta tarjeta ayer mismo. El vendedor inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo la compostura profesional, aunque con evidente tensión. Señor, lo siento mucho, pero el sistema muestra que la tarjeta ha sido cancelada, no puede usarse para ninguna transacción. Amber, a su lado, apretó el bolso de diseñador con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, el esmalte rojo de sus uñas clavándose en el cuero caro. Cancelada. ¿Quién se atrevería a cancelar las tarjetas de Richard? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Yo conocía la respuesta, y un frío temor empezaba a dibujarse en el rostro de Richard, aunque aún no pudiera aceptarlo. A nuestro alrededor, los demás clientes habían dejado de mirar los autos. Sus miradas curiosas eran como pequeñas agujas clavándose en el ego de un hombre acostumbrado a ser admirado. Richard volvió a dirigirse al vendedor, bajando la voz hasta un susurro áspero. Revíselo otra vez. Las tres tarjetas juntas tienen un límite de más de 2 millones de dólares. ¿Cómo pueden haber sido canceladas? El vendedor tragó saliva y volvió a comprobarlo en el terminal. Un momento después, levantó la vista, hablando aún más bajo. Lo siento, señor, las tres tarjetas muestran el mismo estado. Fueron canceladas a petición del titular principal de la cuenta. En ese instante vi a Richard estremecerse, como si lo hubieran golpeado. Su rostro se volvió pálido, de un blanco enfermizo. Amber se giró hacia él, con los ojos abiertos por el pánico y la acusación. El titular principal, Richard, cancelaste tú mismo tus tarjetas. Él negó con la cabeza, con una voz tensa y desconocida. No, no fui yo. Di un paso al frente, no para llamar la atención, sino para colocarme justo bajo la luz, donde pudieran verme con claridad. La mirada de Richard se clavó en mí, como la de un hombre que acaba de encontrar la respuesta aterradora a un acertijo que no quería resolver. Eleanor, susurró, fuiste tú. Lo miré directamente, no sonreí ni lo negué, solo hice una pregunta muy tranquila. ¿Tienes alguna prueba? La pregunta fue como una bofetada invisible. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Amber, en cambio, perdió todo control, su voz se elevó, aguda y estridente. No te hagas la inocente.
¿quién más podría haber sido? Los murmullos empezaron a extenderse por la sala, le cancelaron las 3 tarjetas negras, vaya, y hace un minuto estaba diciendo que $1.000.000 es solo un número, qué caída tan dura. Cada palabra caía como una piedra fría sobre el mármol. Richard apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas, volvió al mostrador, con la voz casi suplicante, hay otra forma, una transferencia, lo que sea. El vendedor negó con la cabeza, lo siento, señor. Las cuentas bancarias vinculadas a estas tarjetas también han sido congeladas. En este momento no puede realizar un pago de este tamaño por ningún método aquí. Amber soltó una risa seca y ahogada que enseguida intentó contener. Miró alrededor y se dio cuenta de cuánta gente la estaba observando. La sonrisa arrogante de hacía minutos había desaparecido, sustituida por una vergüenza cruda e imposible de ocultar. Richie, susurró, quizá deberíamos irnos. Richard no respondió, se quedó allí como una estatua con una grieta atravesándola. Los ojos fijos una última vez en el pantón blanco, con una mirada de amarga añoranza. Finalmente apareció el gerente de la sala, con una expresión educada pero firme, señor, señora, si no pueden completar la transacción hoy, les pido que regresen en otro momento para no incomodar a nuestros demás clientes. Esa frase fue el clavo final en el ataúd. Amber bajó la cabeza, agarró el brazo de Richard y tiró de él. Vámonos, Richie. Él se giró, ya sin la espalda recta ni orgullosa, y caminó hacia la salida. Yo me quedé observándolos. En cuanto desaparecieron de la vista, recibí un mensaje del señor Davis, fase 1 completada. Prepárate para la fase 2. Salí del concesionario unos minutos después. El sol de la tarde se había suavizado y una brisa ligera movía las palmeras. No me sentía eufórica, no me sentía victoriosa. La humillación pública había sido suficiente para cerrar el capítulo final de la arrogancia de Richard. El resto no necesitaba público, solo a la ley. El taxi me dejó frente a un rascacielos en el centro de Los Ángeles, sede del bufete del señor Davis. Subí directamente al piso 50, donde una luz blanca y fría iluminaba el pasillo. El señor Davis me esperaba en una sala de juntas de paredes de cristal, con una gruesa pila de carpetas ordenadas frente a él. Asintió cuando entré. Como fue en el concesionario, me senté, dejando el bolso sobre la mesa pulida, exactamente como lo previmos. Sonrió, no con alegría, sino con la calma seguridad de alguien cuyo plan avanzaba a la perfección. Todas esas tarjetas se emitieron durante el matrimonio. Los fondos iniciales provenían de cuentas conjuntas. Legalmente, tenías todo el derecho de solicitar su cancelación al descubrir pruebas claras de disipación de activos. No se va a quedar de brazos cruzados, dije. Por supuesto que no, respondió el señor Davis, empujando un documento hacia mí, y eso nos lleva a la fase 2. Esta es la moción de emergencia para congelar sus activos, la casa a nombre de su madre, el coche registrado a nombre de un amigo, las cuentas offshore. No necesitamos hacer ruido, solo ser precisos. Tomé el expediente y pasé las páginas. Cada línea de texto se sentía como otra capa de piel arrancándose, dejando al descubierto el verdadero rostro del hombre al que una vez llamé mi esposo. ¿Cuál crees que será su reacción?, pregunté. El señor Davis se quedó pensativo un instante. Pánico, luego ira, después intentará culpar a otros, pero al final, cuando vea todas las salidas cerradas, se verá obligado a enfrentar la realidad. Firmé mi nombre, el trazo fue firme, seguro. Ya no era la mujer que temía perder a su familia. Esa familia se había perdido hacía mucho tiempo. Hoy solo lo estaba reconociendo oficialmente. Al salir del despacho, mi teléfono sonó antes siquiera de llegar al ascensor. El nombre de Richard apareció en la pantalla. Lo miré un segundo y contesté. Eleanor, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Su voz ya no era arrogante ni cortante. Sonaba cruda, teñida de algo parecido al miedo. Estoy recuperando lo que es mío, respondí con calma. No lo lleves tan lejos, Eleanor. Fuiste tú quien lo llevó demasiado lejos. Richard. Hubo un silencio tenso al otro lado. Podía oír su respiración agitada. Lo de las tarjetas. Fuiste tú, ¿verdad? Actué dentro de mis derechos legales. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Me estás acorralando. Observé el flujo interminable de coches abajo. Me acorralaste hace mucho tiempo. Colgué, no por rabia, sino porque ya no quedaba nada que decir. Esa noche llegó otro mensaje del señor Davis. Mociones presentadas. El tribunal las revisará mañana por la mañana. Alta probabilidad de aprobación. Dejé el teléfono y me recosté en el sofá de mi apartamento vacío.
Este hogar había estado lleno de risas, y luego, poco a poco, solo de un silencio pesado y opresivo. Antes pensaba que el divorcio era el final, ahora lo entendía, solo era el comienzo de obtener justicia. A la mañana siguiente, mientras hacía café, sonó el timbre. Al abrir la puerta, Richard estaba allí, la camisa arrugada, la corbata torcida, el rostro marcado por el cansancio. «¿Puedo pasar y hablar?», bloqueé la entrada. «Di lo que tengas que decir aquí», tragó saliva. «Sé que me equivoqué, pero congelar todos mis activos así, mi empresa no puede operar. No puedo pagar sueldos. Esos activos no te pertenecen solo a ti, Richard. Te devolveré tu parte. Solo detén esto». «Ya no creo en promesas», apretó las manos. «Estás tratando de destruirme», lo miré a los ojos. «Solo quiero que respondas por lo que hiciste». Se quedó allí un largo momento y luego se dio la vuelta y se fue. Sus hombros estaban caídos, toda la arrogancia de un hombre exitoso completamente desaparecida. Menos de una semana después comenzó el verdadero derrumbe. Los socios de Richard empezaron a pausar proyectos. Los bancos revisaron sus préstamos. Su empresa se hundía en una auditoría financiera. Yo no tuve que hacer nada más. El sistema simplemente empezó a corregirse cuando la verdad salió a la luz. Una tarde me crucé con Amber en el pasillo del juzgado mientras presentaba más documentos. No llevaba maquillaje cargado ni ropa de diseñador. «¿Estás feliz ahora?», preguntó, con la voz vacía. La miré sin sentir ni ira ni compasión. «Deberías preguntarte por qué estás aquí», soltó una risa amarga. Él me dijo que todo estaba bien. Le creí. Creer en el dinero de otra persona siempre es un riesgo. Bajó la cabeza y se alejó en silencio. Esa noche recibí la orden preliminar del tribunal. El congelamiento de activos se mantenía, a la espera de la audiencia completa. Leí el documento una y otra vez, no con alegría, sino con alivio. Era como si por fin estuviera pisando suelo firme después de años caminando sobre hielo delgado. Sabía que la verdadera tormenta aún estaba por venir. El juicio sería el momento en que todo quedara expuesto, cuando Richard ya no pudiera esconderse detrás de su dinero ni de sus palabras, pero no tenía miedo. Ya había sobrevivido a las noches más largas. Después de la primera audiencia judicial, pensé que por fin podría tener un momento para respirar, pero me equivoqué. Los engranajes de las consecuencias, una vez que empiezan a girar, generan su propio impulso, y nadie puede detenerlos con facilidad. Lo que ocurrió después no se desarrolló en los silenciosos pasillos de un juzgado, sino a plena vista, en el implacable campo de batalla del mundo empresarial, donde Richard había reinado alguna vez como un titán. Solo 2 días después de que el juez confirmara el congelamiento de activos, mi teléfono empezó a sonar sin parar. No eran llamadas de Richard, sino de una serie de números desconocidos. No contesté. Sabía que cuando los socios comerciales huelen el riesgo, buscan confirmación por todos los medios posibles. En medio de esa tormenta, mi silencio era mi mejor escudo. El señor Davis me llamó para tomar un café en una cafetería tranquila cerca de su oficina. Llegué temprano. Elegí una mesa en un rincón y pedí un café negro con hielo. Cuando él llegó, su expresión era serena, pero sus ojos estaban afilados, concentrados. «Ya empezó», dijo al sentarse. «Eso me imaginaba. Uno de los principales inversores de Richard acaba de enviar una notificación formal. Están invocando una cláusula de riesgo para pausar un proyecto de desarrollo de varios millones de dólares». Citando la exposición legal derivada de la disputa por los activos, removí mi café, los cubos de hielo chocando suavemente contra el vaso. «Solo uno», el señor Davis negó con la cabeza. «3, desde esta mañana, y habrá más en los negocios. La gente puede tolerar a un socio despiadado, ambicioso, incluso un poco turbio. Lo que no pueden tolerar es a un socio que es una bomba de tiempo, un hombre con los activos congelados y enfrentando un litigio público prolongado. El dinero siempre se puede volver a ganar. La reputación no siempre se puede reconstruir». Esa misma tarde recibí un mensaje de texto de una vieja conocida, una mujer cuyo esposo había hecho negocios con Richard. «Eleanor, he oído que hay problemas con la empresa de Richard. ¿Estás bien?». Leí el mensaje y dejé el teléfono a un lado. No necesitaba lástima, ni tenía que explicarme. La verdad estaba encontrando su propio camino hacia la luz. Un par de días después, un desvío por un atasco de tráfico me hizo pasar frente a la reluciente torre de oficinas donde se encontraba la sede de la empresa de Richard. No fue intencional, pero me descubrí mirando hacia esas ventanas tan familiares. Desde la calle,
Podía ver a los empleados entrar y salir con rostros tensos y preocupados. Pequeños grupos se reunían afuera, hablando en voz baja. La atmósfera de crisis era tan palpable que se podía sentir desde la acera. Esa noche, Richard volvió a llamar. Esta vez, contesté. Eleanor, dijo. Su voz estaba áspera por el cansancio, despojada de todo el orgullo que había tenido antes. Puedes decirle a tu abogado que baje el ritmo. Solo un poco, como bajar el ritmo de que, Richard, mis socios se están retirando, los bancos no dejan de llamarme, la empresa no puede soportar esto. Deberías estar hablando con tu abogado, no conmigo, tú sabes mejor que nadie, suplicó, con la voz quebrándose. Si esto continúa, lo perderé todo. Miré por la ventana las luces de la ciudad brillando abajo. ¿Pensaste en eso cuando estabas transfiriendo nuestro dinero a otra persona? Richard guardó silencio durante un largo y pesado momento. Solo intentaba mantener una imagen como una imagen no mantiene una empresa a flote, respondí, y colgué. Al día siguiente, el señor Davis me envió un resumen. Un socio estratégico había rescindido oficialmente su contrato. Un banco importante había reducido la línea de crédito de Richard casi a cero. Un proyecto insignia había sido pospuesto indefinidamente. Los eslabones cruciales de la cadena que mantenían unido su imperio se estaban rompiendo uno a uno, y toda la maquinaria empezaba a sacudirse violentamente. No sentí una emoción de victoria. Lo que sentí fue una extraña tristeza vacía, una tristeza por el hombre que lo tuvo todo y lo perdió por su propio ego y avaricia. Entonces llegó la filtración anónima, un paquete cuidadosamente preparado de documentos, filtrado por el equipo del señor Davis a un inversor clave, reveló algo que incluso yo solo había sospechado. Richard dirigía una empresa fantasma, era una entidad legal separada, registrada a nombre de un viejo amigo, utilizada para desviar dinero de ciertos contratos y ocultar una montaña de deudas del balance principal de la empresa. La noticia provocó una auditoría total de los inversores y, lo que fue aún más aterrador para Richard, atrajo la atención del IRS. Su castillo de naipes se estaba derrumbando. Una tarde, me encontré de nuevo con Amber. Fue un encuentro casual en una pequeña cafetería. Estaba sentada sola, encorvada sobre una taza de café, viéndose pequeña y perdida. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido, el rostro pálido, sin maquillaje. Cuando me vio, se estremeció. Supongo que ganaste, dijo, apenas en un susurro. Esto no es un juego. Su empresa está a punto de hundirse. La miré y no vi a una rival, sino a una joven tan perdida como yo lo había estado alguna vez. Deberías empezar a cuidarte a ti misma. Su voz tembló. No es suficiente para ti. Él lo ha perdido todo, solo estoy recuperando lo que siempre fue mío, respondí. Amber bajó la mirada y una lágrima cayó sobre la mesa. No me quedé. La lástima ya no podía ayudar a ninguna de las dos. Al final de la semana, llegó el golpe final. El señor Davis me llamó. Ya lo hicieron, dijo. Un grupo de accionistas minoritarios, asustados por la auditoría y el congelamiento de activos, ha invocado sus derechos. Han convocado una reunión de emergencia del consejo. ¿Para qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Van a votar para destituirlo como CEO. Cerré los ojos, recordé los primeros días, quedándome despierta hasta tarde con él mientras redactaba planes de negocio, animándolo tras cada contratiempo. Una vez creí que su éxito era nuestro éxito, pero él nunca vio mi aporte como algo más que ruido de fondo. El imperio que Richard había construido sobre mi silencio estaba a punto de ser desmantelado por sus propios inversores, y el escenario ya estaba listo para el acto final en los tribunales. El día de la audiencia final llegó bajo un cielo gris y pesado en Los Ángeles. No llovía, pero el aire estaba cargado de una humedad opresiva. Llegué temprano al juzgado. Cada paso lento y deliberado que daba al subir las desgastadas escaleras de mármol se sentía como pisar los años silenciosamente desperdiciados de mi matrimonio. No me vestí para impresionar. Llevaba una blusa blanca sencilla y pantalones oscuros. No necesitaba hacer ninguna declaración. La verdad, documentada en carpetas ordenadas cronológicamente, hablaría por mí. El señor Davis me esperaba en el vestíbulo. Me dedicó un gesto tranquilizador. Tan lista como puedo estar, dije. Mi corazón ya no latía con miedo, latía con un ritmo firme y concentrado. Sabía que el día estaría lleno de palabras incómodas y miradas acusadoras. También sabía que, una vez cruzara las puertas de esa sala, no habría marcha atrás. La sala olía a madera vieja y papel. Los bancos ya empezaban a llenarse. Al otro lado, Richard estaba sentado con su abogado,
Se veía más delgado que la última vez que lo había visto, casi frágil, tenía ojeras profundas y su traje caro le quedaba grande. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó los ojos de inmediato. El juez entró y todos se pusieron de pie. Cuando el mazo golpeó la madera, tuve una realización súbita y punzante. Esto ya no era solo mi historia o la de Richard, era un lugar donde cada palabra tenía consecuencias, donde las mentiras se marchitaban bajo la luz estéril de la ley. El juez comenzó, con voz neutra y sin emoción. Este tribunal se reúne para revisar la petición de la demandante sobre la división de los bienes matrimoniales y para pronunciarse sobre el asunto de la transferencia fraudulenta. El señor Davis se levantó, presentó nuestro caso con precisión quirúrgica, uno a uno, los extractos bancarios aparecieron en la pantalla, un rastro claro e innegable de dinero moviéndose de nuestras cuentas conjuntas a cuentas ocultas, escrituras de propiedades compradas a nombre de la madre y el primo de Richard, todas financiadas con dinero matrimonial, documentos de cuentas offshore y de la empresa fantasma, donde millones habían sido desviados sin mi conocimiento ni consentimiento. Estas transacciones, afirmó el señor Davis, con una voz llena de autoridad, no eran gastos empresariales, fueron un esfuerzo sistemático y deliberado para defraudar a mi clienta de su parte legal del patrimonio conyugal. El abogado de Richard se levantó para objetar. Mi cliente sostiene que estos fueron gastos personales e inversiones, no un intento de ocultar activos. El juez dirigió su mirada a Richard. Señor Hayes, ¿tiene alguna respuesta? Richard se puso de pie, apoyando las manos sobre la mesa. Admito que moví dinero, dijo, con la voz vacilando al final, pero era dinero que yo gané. Tenía derecho a usarlo como considerara. El señor Davis presentó de inmediato otro documento, permiso para acercarme. Su señoría, este documento demuestra que el capital inicial de la empresa del señor Hayes, y los fondos para su crecimiento posterior, provinieron de activos conyugales conjuntos, incluidos el salario y los ahorros de la señorita Hayes durante los primeros años del matrimonio. Vi las cifras en la pantalla, mis propios ingresos, la herencia que aporté, pequeños ríos del trabajo de mi vida, tragados por el gran caudal de su ambición. Nunca pensé que necesitaría llevar un registro, pero cuando la confianza se traiciona, aprendes a convertirte en tu propio archivista. El juez asintió, tomando nota. Señor Hayes, ¿algún comentario sobre esta prueba? Richard no dijo nada, se quedó mirando la mesa. El aire en la sala se volvió denso, sentía las miradas del público sobre mí, algunas curiosas, otras compasivas, otras juzgando. Las ignoré a todas, mi atención estaba en el proceso, en cada pregunta y cada respuesta. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie. No pido ni un centavo más de lo que la ley me concede, su señoría, dije con voz firme, solo pido que los bienes que construimos juntos durante el matrimonio se dividan de forma justa. No consiento que nuestros recursos compartidos se utilicen para financiar una vida secreta. El juez me miró con expresión inescrutable. ¿Tiene pruebas de esa vida secreta? El señor Davis avanzó de nuevo. Recibos de hoteles, billetes de avión para dos, una serie de mensajes de texto comprometedores. Esta vez no miré la pantalla, ya lo sabía. Mirado demasiadas noches sin dormir. El abogado de Richard se levantó de un salto. Objeción. Esto es una invasión grave de la privacidad de mi cliente. El juez bajó el mazo. Este es un asunto civil sobre la disposición de activos. Esta prueba se relaciona directamente con el motivo de la transferencia fraudulenta. El tribunal la admite. Objeción rechazada. Richard se hundió en su silla, los hombros caídos en derrota. Vi como el último resto de su fachada arrogante se desmoronaba. No hay argumentos convincentes cuando los números y el rastro documental están en tu contra. El tribunal entró en receso para que el juez deliberara. Mientras la sala se llenaba de murmullos, permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas en el regazo. No estaba rezando, solo me recordaba a mí misma que debía respirar. El señor Davis se inclinó hacia mí. Todo pinta bien, estoy seguro de que el juez mantendrá el congelamiento y fallará a nuestro favor. Eso era todo lo que necesitaba, que la verdad fuera validada. Unos minutos después, el juez regresó. La sala quedó en silencio. Este tribunal determina que existe evidencia sustancial y convincente de transferencia fraudulenta de activos conyugales por parte del demandado, el señor Hayes, anunció. Por lo tanto, se ordena que el congelamiento existente sobre todos los activos en disputa permanezca en vigor. Se emitirá un fallo final sobre la división de dichos activos, garantizando que la demandante reciba su parte equitativa, incluida la recuperación de todos los fondos transferidos.
Ilegalmente, el mazo golpeó con un eco final, cerré los ojos un instante, no por alegría, sino porque un peso enorme por fin se había levantado. Mientras la sala se vaciaba, Rachel se apresuró al pasillo. Yo recogí mis cosas, lista para irme, pero de pronto apareció frente a mí, bloqueándome el paso. Eleanor, dijo, con voz baja y urgente, ¿de verdad tenías que llegar tan lejos? Lo miré directamente a los ojos. ¿Fuiste tú quien llevó esto tan lejos? Rachel, me equivoqué, dijo, las palabras saliendo atropelladamente. Como si temiera que no lo escuchara. Dame una oportunidad para arreglarlo. Te di muchas oportunidades, respondí, ignoraste todas y cada una. Se quedó inmóvil un momento, luego dio un paso atrás. La arrogancia había desaparecido de su mirada, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y vacía. Salí del juzgado al sol brillante de la tarde, respiré hondo, un aire limpio y profundo. Sabía que este veredicto no era el final de la historia, pero sí un punto de inflexión crucial. A partir de ahora, todo saldría a la luz, ya no había sombras donde esconderse. Mi teléfono vibró, era un mensaje del señor Davis: prepárate para la fase final de recuperación de activos, llevaremos esto hasta el final. Apagué la pantalla y bajé los escalones. Esta vez, mi paso se sentía más ligero. El día que recibí la sentencia final estaba sentada en mi pequeño despacho en casa. La luz de la mañana entraba por la ventana y se derramaba sobre el escritorio con un brillo cálido y sereno. Mi teléfono vibró, era él. Señor Davis, contesté, y su voz sonó clara, firme, definitiva. Es oficial, Eleanor, la sentencia está firmada y registrada. Guardé silencio un momento, dejando que sus palabras se asentaran, y con ellas el resultado, exactamente como lo habíamos argumentado. El tribunal había ordenado la reversión total de todas las transferencias fraudulentas. El congelamiento de activos se mantendría hasta que cada último dólar fuera localizado y devuelto al patrimonio matrimonial para su división. Otras irregularidades financieras habían sido remitidas a las autoridades correspondientes para una investigación adicional. Cerré los ojos, no por emoción, sino por una profunda sensación de liberación. Una carga invisible que había llevado durante meses, durante años, por fin se había soltado. Gracias, señor Davis, dije. No me agradezca a mí, respondió, esto era su derecho, usted solo tuvo el valor de reclamarlo. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en el silencio durante mucho tiempo. No lloré, no celebré. En su lugar, una calma profunda se posó sobre mí, como la superficie de un lago después de que ha pasado una tormenta violenta. Comprendí que algunas victorias no traen euforia, simplemente traen un cierre necesario y definitivo. Esa tarde, apareció un único mensaje de texto en mi teléfono. Era de Richard, solo 3 palabras: ganaste, estoy arruinado. Miré el mensaje y lo borré sin responder, no por rencor, sino porque sabía que ya no había nada que decir. Ganar y perder, bien y mal, esas discusiones habían terminado, resueltas por la lógica implacable de la ley. Las consecuencias ahora eran solo suyas. En las semanas siguientes, las últimas piezas de su imperio derrumbado fueron encajando. Supe que su empresa se había declarado oficialmente en bancarrota, hubo despidos, los acreedores hicieron fila, los préstamos de alto interés que había pedido desesperadamente para mantenerse a flote empezaron a vencer, y ya no había nada con que pagarlos. El hombre que antes se movía por los círculos más exclusivos de Los Ángeles ahora enfrentaba la cruda y nada glamorosa realidad de la ruina financiera total. No busqué esa información. Para mí, la historia había terminado. Una noche, mientras ordenaba un armario, encontré un viejo diario de los primeros años de nuestro matrimonio. Las páginas estaban llenas de mi letra joven y esperanzada, detallando sueños y planes que habíamos hecho. Leí algunas entradas, con una mezcla extraña de compasión y amarga ironía recorriéndome. La mujer que escribió esas palabras creía de verdad que, si se esforzaba lo suficiente, si amaba lo bastante, todo saldría bien. Cerré el diario, no lo tiré, lo guardé como un recordatorio, no de lo que había perdido, sino de lo lejos que había llegado. Una semana después de la sentencia, Amber se puso en contacto conmigo, me pidió que nos viéramos en una cafetería pequeña y discreta. Cuando llegué, ella ya estaba allí, frágil y agotada, tenía los ojos hinchados, y su seguridad había desaparecido por completo. Siento molestarte, dijo, con una voz apenas audible. ¿Qué ocurre? El tribunal me ha ordenado devolver todo lo que él me dio, dijo, mirando sus manos, el coche, las joyas,
No sé qué hacer, la miré, ya no veía a la amante altanera del concesionario, sino a una mujer joven atrapada entre los restos de sus propias malas decisiones. Eso es un asunto legal, dije con suavidad. ¿Necesitas un abogado? Ella asintió, con lágrimas acumulándose en los ojos. De verdad creí que si me unía a un hombre exitoso, mi vida estaría resuelta. No hay atajos, respondí. La reunión fue breve. No se trató de perdón ni de culpas. Solo fue un reconocimiento silencioso y final del daño colateral. De camino a casa, pensé en cómo una sola mentira puede destrozar tantas vidas. Alimentada por la ilusión de que el dinero y el estatus pueden protegerte de las consecuencias, esa noche me senté frente al ordenador y empecé a escribir. No un diario, sino mi historia. No escribí para quejarme ni para presumir de mi victoria. Escribí para recordarme a mí misma, y quizá a alguien más ahí fuera, que cualquiera puede encontrarse en mi situación si deposita su confianza en las manos equivocadas y olvida su propio valor. Entonces entendí que la ley podía ayudarme a recuperar mis bienes, pero solo yo podía ayudarme a recuperar mi vida. Empecé a hacer planes para el futuro, un futuro real, no condicionado por el humor o la aprobación de otra persona. Me centré en mi carrera, asumí un rol de liderazgo en un nuevo proyecto y retomé el contacto con amigos de los que me había ido alejando. Por primera vez, sentí que era la arquitecta de mi propia vida. Aún había noches en las que pensaba en Richard, no con rabia, sino con una tristeza lejana y desapegada. Lo había amado una vez, eso era un hecho, pero el hombre en el que se convirtió era un extraño para mí, y ya no necesitaba conocerlo. La ruptura completa y absoluta de nuestra vida juntos, por dolorosa que fue, resultó ser justo lo que necesitaba para renacer. Sin ella, quizá todavía estaría viviendo en ese matrimonio vacío, engañándome con el título hueco de esposa. Aprendí que la libertad no es un destino al que llegas, es un camino que eliges recorrer cada día, y mi viaje apenas comenzaba. Los días posteriores a la sentencia final no estuvieron llenos del brillo cinematográfico de un nuevo comienzo. No hubo montajes triunfales ni brindis con copas de champán chocando entre amigos. La vida después de la tormenta era tranquila, casi inquietantemente silenciosa. El final de un matrimonio, sobre todo uno que termina en un incendio legal, no es solo la pérdida de un esposo, es el desmantelamiento de una rutina, el borrado de un ritmo que ha dictado tu vida durante años. Al principio, me despertaba temprano por costumbre, mi cuerpo seguía programado para un horario que ya no existía, no había desayunos que preparar para nadie, ni estados de ánimo ajenos que medir. Me hacía un café, abría las persianas y veía la ciudad cobrar vida, como siempre lo había hecho, pero ahora no la observaba desde la barrera. Entendía que cada mañana que despertaba era para mí, no al servicio de un papel que ya no estaba interpretando. Empecé a recuperar mi espacio, tanto físico como mental. Vaciar las cosas de Becher fue menos emotivo de lo que había esperado. Doblé sus trajes caros, guardé sus zapatos y los coloqué en cajas para donarlos. Se sentía menos como borrar un recuerdo y más como archivar una parte de mi historia que oficialmente había terminado. Alguien me preguntó por qué no vendía el apartamento y me mudaba. Ya. No estoy huyendo del pasado, les dije. Este es el lugar donde sufrí y este es el lugar donde sané. Me quedo para recordarme que sobreviví a mis días más oscuros aquí mismo. Me volqué de nuevo en mi carrera con una concentración que no había tenido en años. Mi trabajo siempre había sido secundario, un proyecto paralelo a mi papel principal como la señora Ayes. Ahora se convirtió en mi ancla. Asumí proyectos exigentes, hablé más en las reuniones y volví a crear contactos. Aprendí habilidades que había postergado porque Richard las consideraba innecesarias. Algunas noches llegaba a casa exhausta, ese cansancio profundo y satisfactorio que nace de construir algo propio, no de ser drenada por el drama de otra persona. Una tarde tuve una última reunión con el señor Davis para firmar el último papeleo. Al terminar, me miró con expresión pensativa. Parece que lo estás llevando mejor de lo que imaginé. No tengo otra opción que estar bien. Respondí. No, dijo, negando suavemente con la cabeza. Estás bien porque por fin has aceptado la verdad. Sus palabras se me quedaron grabadas. Aceptar la verdad. Sonaba tan simple, pero era lo más difícil del mundo. Durante años había vivido en una negación voluntaria, diciéndome que las cosas mejorarían, que su comportamiento era solo una fase. Muchas personas prefieren vivir en un dolor conocido y cómodo antes que enfrentarse a una verdad que exige cambiar toda su vida. Yo había sido una de ellas. Empecé a pasar más tiempo con mi familia,
Conduje por la costa para visitar a mi madre, cociné con ella y escuché sus historias. No me preguntó ni una sola vez por Becher ni por el divorcio, no hacía falta. Un día, mientras lavaba los platos, se acercó y se puso a mi lado. Has adelgazado, dijo en voz baja. Estoy bien, mamá, lo sé, respondió, pero no siempre tienes que fingir que eres tan fuerte. Me giré, sorprendida por el repentino ardor en los ojos. Algunas palabras no necesitan ser profundas para tocar la parte más vulnerable de ti. También tuve que aprender a estar sola otra vez. El silencio del apartamento era ensordecedor al principio, sin la televisión a todo volumen con deportes, sin discusiones tensas, sin la espera ansiosa. Empecé a llenar el silencio con cosas que amaba, libros, música, a veces solo mis propios pensamientos. La soledad, que antes me daba miedo, poco a poco se transformó en un refugio en paz. Era el espacio que necesitaba para volver a escuchar mi propia voz. Una voz que había silenciado durante demasiado tiempo. Una noche, durante una cena, una vieja amiga me preguntó, si pudieras volver atrás, ¿te casarías con él otra vez? Lo pensé durante un largo momento. Sí, dije. Ella me miró, atónita. Después de todo lo que hizo, sí, repetí, porque sin ese matrimonio, sin ese dolor, no sería la persona que soy hoy. Dejé de ver el pasado como un error. Fue una lección cara y dolorosa, pero una que por fin había aprendido. Empecé a observar más de cerca a las mujeres a mi alrededor y vi a mi antiguo yo en muchas de ellas. Los compromisos silenciosos, las sonrisas forzadas, la desesperación callada por intentar mantener unido algo que ya estaba roto. Nunca di consejos, no tenía derecho, pero esperaba que algún día ellas también encontraran el valor de hacerse las preguntas que yo había tenido demasiado miedo de plantearme. Todavía había momentos en los que soñaba con Richard. En mis sueños no era el monstruo en el que se había convertido, sino el hombre encantador y ambicioso del que me había enamorado. Me despertaba con una punzada de tristeza, no por el hombre que fue, sino por el hombre que creí que podría haber sido. La sensación pasaba, solo era un fantasma, un eco de una vida que ya no era mía. Mi futuro era una página en blanco. No sabía a quién conocería ni dónde estaría en 5 o 10 años, pero por primera vez, esa incertidumbre no me asustaba. Había estado en el fondo y había aprendido a subir de nuevo por mis propios medios. Escribí estas últimas reflexiones no para celebrar mi fortaleza, sino para reconocer que el renacimiento no es un solo acontecimiento, es un proceso, es la suma de 1000 pequeñas decisiones que tomas cada día para ser un poco más fiel a ti misma, un poco más amable con tu propio corazón. Y mi historia no había terminado. Acababa de encontrar un camino nuevo y mucho mejor. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.